Buenas tardes, bienvenidos. Hoy día vamos a dar el inicio del ciclo de Paseos por la Complejidad del 2014 y que sería nuestro 59º Paseo por la Complejidad, o sea, el 59. Esta vez tengo el agrado de presentarles al expositor de hoy, Alejandro Rosas. Alejandro obtuvo su PhD, su doctorado en filosofía, en 1991 en la Universidad de Münster, o algo así, Alemania, con una disertación sobre la refutación del idealismo en Kant. Posteriormente se volvió hacia el naturalismo filosófico y comenzó un proyecto de investigación sobre la explicación de la moralidad humana, adentrándose en el estudio de las ciencias del comportamiento, evolutivas y cognitivas. Alejandro enseña filosofía en la Universidad Nacional de Colombia desde 1992. Ha sido becado para la investigación en el Deutsche Forschungsgemeinschaft, algo así, en Alexander von Humboldt Foundation, en Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research y en la John Simon Guggenheim Foundation. Pero difícil de pronunciar. Hoy Alejandro nos presentará la charla llamada La evolución de la intencionalidad compartida no se favorece en especies sociales con jerarquías de dominio. Alejandro, te doy la bienvenida y agradecido de antemano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy contento de estar aquí. En realidad yo no conocía el instituto, lo conocí a través de uno de sus miembros en Concepción en diciembre del año pasado, Ramiro Frick. Y me habló del instituto y me pareció que era interesante de pronto venir y ofrecerles una charla sobre cosas de evolución que yo he estado trabajando en los últimos años. Y bueno, me disculpo por tan inglés porque es una charla que estoy preparando para un congreso de antropólogos evolucionistas y psicólogos evolucionistas que va a ser en Brasil a fines de julio, comienzos de agosto. Y entonces, pues, lo primero que uno de pronto le interesa investigar cuando piensa en términos de evolución sobre el ser humano y la naturaleza humana es cómo nos comparamos con nuestros parientes más cercanos y qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia de los grandes simios, los chimpancés, por ejemplo, que serían como el modelo que más se utiliza para pensar cómo habría sido el ancestro nuestro en la evolución. Entonces uno generalmente piensa que el lenguaje es lo que nos distingue de los grandes simios, lo que nos hace humanos, pero también uno podría pensar que una habilidad cognitiva que nos distingue es la de ver a los otros como mentes, y que quizás ningún animal sea capaz de ver a otro animal o a un congénere como una mente. Al menos eso fue lo que se preguntaron algunos etólogos a partir de los años 1970 más o menos. Empezaron a preguntar si los chimpancés podían atribuir estados mentales a otros chimpancés o a humanos incluso, y que si lo pudieran hacer, pues eso sería una habilidad bastante sorprendente que nos acercaría mucho a ellos. Sigo pensando que en realidad sí lo es decir, si un chimpancé puede atribuirle a otros estados mentales y verlo como una mente, eso realmente los acercaría mucho a los seres humanos. Los investigadores hoy en día no están de acuerdo sobre si lo pueden hacer o no. Algo de eso voy a hablar, pero sobre todo, si no lo pueden hacer, ¿cuál sería la explicación? Este es el plan de la charla. Primero voy a mencionar dos experimentos, uno negativo, uno sugiriendo que los chimpancés no pueden atribuir estados mentales como el otro sabe que o el otro ve que, y el otro experimento sugiere que sí lo pueden hacer. Entonces eso muestra un poquito como la tensión que hay en los primatólogos hoy en día sobre si los chimpancés tienen una teoría de la mente, como a veces también lo expresan.
Luego expongo unas razones de uno de los primatólogos y psicólogos comparados que estudian chimpancés y niños pequeños, y que sostiene que no tienen la habilidad de compartir intenciones. Él llama como la habilidad de que dos individuos tengan la misma intención y sepan que la tienen, y que eso es una habilidad que aparentemente explica cómo los humanos hemos llegado a cooperar a niveles en que ningún otro animal aparentemente lo puede hacer. En la tercera parte voy a profundizar un poquito sobre el concepto de intencionalidad compartida y la relación que esto tiene con un concepto que se usa mucho en teoría de juegos, que es conocimiento común, para tratar de mostrar que el conocimiento común es como la esencia de la intencionalidad compartida. Y luego en la cuarta parte ya voy a hablar de cuál sería una posible razón de que los chimpancés no hayan evolucionado conocimiento común y por lo tanto no han evolucionado intencionalidad compartida. Y luego concluyo. Esa es como la estructura de la charla. Entonces vamos primero a la idea de que los chimpancés probablemente sí pueden saber lo que otros saben, o saber lo que otros están viendo y atribuirles a los otros estados mentales como sabe que o ve que tal cosa. A eso llaman los filósofos un estado intencional de segundo orden, porque simplemente se refiere a otro estado intencional. O sea, yo tengo una representación de un individuo como teniendo una representación sobre algo. Entonces es un estado intencional de segundo orden. Esto sería un estado mental de segundo orden, una intención de segundo orden, en donde el chimpancé rojo, bueno, aquí no se ve tan rojo, pero digamos que este es el rojo o el morado, piensa que el chimpancé café o marrón ve las bananas o sabe que las bananas están ahí. Eso es un estado mental de segundo orden. La idea es, ¿pueden los chimpancés tener esos estados mentales o no? Entonces, un investigador Daniel Povinelli, hizo unos experimentos. Primero él pensaba que sí, luego hizo unos experimentos y dijo, no, realmente no lo pueden, no pueden tener un estado mental de ese tipo. Y un estudiante de Tomasello, que después ya se independizó, con Tomasello hicieron unos experimentos, y entonces ellos concluyen que sí pueden tener ese tipo de estados mentales o de representaciones que se refieren a otras representaciones. Una cosa importante es que en el fondo ellos no tienen datos contradictorios. Los experimentos muestran datos que son completamente compatibles y en el fondo ellos los están interpretando de manera distinta, y a veces me da la impresión de que ellos no se dan cuenta que los datos son compatibles, pero sí son perfectamente compatibles, simplemente los interpretan de manera diferente. Veamos el experimento de Povinelli, cómo fue que lo hizo. En realidad aquí se trataba de que un chimpancé va a mendigar comida de un experimentador humano. Ellos mendigan comida en su vida natural, extienden así la mano, eso es un gesto natural, y entonces ellos hicieron un experimento, pero en vez de ser con otros chimpancés, iban a ser con humanos, y los humanos estaban en condiciones distintas. Como pueden ver aquí, una está de espaldas y la otra está de frente mirando al chimpancé, el chimpancé está aquí delante, y entonces se trata de escoger de quién mendigar, escoger la persona correcta, la persona que me puede ver a mí, ¿no? En este caso, esta persona obviamente me puede ver, esta no, y aquí nosotros, los humanos, sabemos muy bien quién nos ve y quién no, ¿sí? Aquí ella está mirando para otro lado y ella está mirando de frente, entonces un humano le pediría a ella, y aquí un humano le pediría a ella, así como acá le pediría a ella. Pero los chimpancés solo escogen correctamente en este caso, y en todos estos casos escogen al azar, o sea, uno cuenta cuántas veces le pide a esta y cuántas veces le pide a esta, y da más o menos 50-50. Entonces como que no saben bien quién de ellas dos los está viendo.
Cuando ponen este caso, en donde las dos están de espalda, pero una tiene la cabeza volteada y puede ver al chimpancé, también escogen al azar, como que para ellos lo determinante es como la posición del torso. Y en este caso, ella está de frente, un poquito ladeada, pero tiene los ojos cerrados. No sé si ahí lo ven, pero los tiene cerrados. Ella está un poco de espaldas con la cabeza ladeada y los ojos los tiene abiertos. Sin embargo, ellos escogen la persona incorrecta, la que tiene los ojos cerrados. Entonces, Povinelli dijo, no, ellos no tienen un concepto de ver, no saben quién las está viendo y quién no las está viendo. Hare y Tomasello y Joseph Kay hicieron unos experimentos diferentes. Y aquí van a ver ustedes que los datos son compatibles, que no hay diferencia en los datos, pero ellos sacaron otra conclusión. Estos experimentos se trata de una competición o competencia entre dos chimpancés, un subordinado y un dominante. Subordinado quiere decir que en contiendas por algún recurso, el subordinado siempre cede el recurso al dominante, ¿ya? Por ejemplo, se trata de apareamiento o se trata de alimentos, el subordinado reconoce que el dominante es dominante y por lo tanto siempre le va a ceder el recurso. Y aquí lo que sucede es que el alimento, el subordinado, siempre va a ver el momento en que el experimentador oculta el alimento detrás de una de las barreras del lado del subordinado. Ellos están en otro recinto y tienen una puerta por la cual pueden ver, si la puerta está abierta, lo que está sucediendo aquí en la arena de competición. El dominante a veces ve, tiene la puerta abierta, pero a veces no ve. Y el subordinado siempre ve. Entonces el subordinado puede saber cuándo el dominante no vio, ¿sí? Aquí es lo mismo, pero a veces cuando esconden el alimento a la vista del dominante, le cierran la puerta después al dominante y lo cambian de lugar, ¿sí? Lo cambian de lugar el alimento, todo a la vista del subordinado, pero el dominante de pronto vio cuando lo ocultaron, pero no vio cuando lo cambiaron de lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren medir ellos? Ellos quieren medir si el subordinado se acerca más al alimento cuando el dominante no vio dónde lo escondieron o cuando el dominante vio dónde lo escondieron pero no vio cuando lo cambiaron de lugar. Entonces comparan cuando el dominante sabía, comparan el comportamiento del subordinado cuando el dominante sabía dónde habían escondido el alimento con el comportamiento del subordinado cuando el dominante no sabía. Y si se acerca más veces cuando el dominante no sabe, y esto es después hacen una estadística, ven si la diferencia es significativa, entonces concluyen que el comportamiento del subordinado sí rastrea y racionalmente se comporta como si realmente supiera cuándo es seguro acercarse al alimento y cuándo no. Porque si el dominante vio, entonces no es tan seguro acercarse porque en el momento de la competencia el dominante, aunque lo sueltan unos segundos después, sí va a ir corriendo el alimento y va a exigir que el subordinado se lo ceda. Entonces efectivamente ellos comprobaron que sí había una diferencia significativa, que el subordinado se acerca más veces cuando el dominante no vio o vio y salió y cambiaron de lugar el alimento y luego estaba mal informado. Entonces, eso para ellos les muestra como que sí tienen un concepto de el otro vio y como vio yo no me acerco, porque si no me va a castigar. Hicieron otras condiciones. En una de ellas cambiaron, ¿cierto?, al dominante. El dominante, por ejemplo, un dominante A vio cuando ocultaron el alimento y luego cierran la puerta y a veces muestran el mismo dominante A y a veces lo cambian por uno B, por un chimpancé diferente, pero también dominante respecto del
de este individuo que permanece siempre el mismo. Y miden si este individuo se acerca más cuando cambiaron al dominante de este lado o no. Y efectivamente encuentran que cuando hay un cambio, este individuo subordinado se acerca más a recuperar el alimento. Entonces, todas esas, digamos, variaciones que ellos hicieron les indican que los subordinados sí se comportan como si hubieran comprendido que en algunos casos el dominante vio y en otros casos el dominante no vio. En este ejemplo en particular es si el dominante sabe, porque a diferencia del anterior no están compitiendo en el mismo momento en que se oculta el alimento, sino que compiten, el alimento primero se oculta, luego cierran las puertas, cierran la puerta del dominante unos segundos o 30 segundos, y luego empieza la competición y entonces el subordinado tiene que recordar lo que el otro había visto, y eso ellos lo interpretan como que el dominante, el subordinado, tiene un concepto de que el otro ya sabe dónde está o no sabe dónde está escondido el alimento. Entonces, por eso a veces es percepción y a veces es como sabe o no sabe. Entonces, con base en estos experimentos, ellos infieren que los chimpancés sí tienen un concepto de el otro sabe que, el otro ve que el alimento está ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué no hay contradicción con lo de Pominelli? Porque es que ustedes ven aquí nunca hay otra pista para que el subordinado pueda inferir si el dominante sabe o ve que el alimento está ahí, que la orientación del dominante hacia el alimento, ¿sí? Nunca hay aquí unas condiciones en donde se contrapone o se pone en conflicto la orientación del torso con la posición de los ojos o el hecho de que los ojos estén cubiertos o no cubiertos. Entonces, por eso yo digo que no hay contradicción en los datos, simplemente ellos están interpretando estos experimentos como suficientes para decir que el subordinado tiene un concepto de segundo orden, ¿sí? O sea, un concepto de ver o de saber que se refiere a otras representaciones que tiene el dominante. Sí. Si importa, no entendí bien la pregunta, pero el asunto es en qué momento se infiere que el subordinado sabe que el dominante sabe, porque eso es todo lo que importa saber. Lo que ellos quieren saber es si el subordinado tiene algún tipo de concepto de segundo orden, es decir, el dominante ve dónde está el alimento, o el dominante sabe dónde está el alimento. ¿Y cómo lo saben? Por el comportamiento. Si el comportamiento concuerda con ese saber o con ese concepto que nosotros llamaríamos de segundo orden, entonces ellos infieren que sí tiene el concepto, porque su comportamiento es tal que es el que sería si es que tuvieran el concepto de que el otro está viendo o que el otro sabe porque vio, ¿sí? No sé si respondo a la pregunta. Sí, bueno, no tanto ceder, sino que simplemente no se acerca. No se acerca o se acerca y se queda como a mitad de camino, digámoslo así. O sea, como no se atreve como a acercarse. No se atreve a ir por el alimento. No es tanto que lo coge y luego se lo da, no, eso no sucede. Sucede más bien que se queda a mitad de camino o no entra ni siquiera a la arena. Ellos tienen como ellos trazan una línea y dicen, si llegó hasta aquí y no pasó la línea, quiere decir que tiene que tener alguna medida arbitraria de ese tipo.
Si llegó hasta aquí y no pasó, entonces es que lo contamos como que no se acercó. Sí, sí, sí. Es decir, se infiere que el subordinado tiene miedo de que el dominante, como él sabe dónde está el alimento, a él no le conviene acercarse porque va a recibir un castigo del dominante. Bueno, entonces, bueno, voy a dejar esto de lado. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que hemos visto ahí de ese experimento, de ese último experimento. Hay condiciones en donde tanto el subordinado como el dominante vieron dónde se escondió el alimento. Y hay condiciones en donde solo el subordinado vio y el dominante no vio. Pero en las condiciones en donde los dos están bien informados, ¿cierto? Uno podría decir que el subordinado y el dominante ven la comida y asumimos que ambos quieren la comida. Digamos que no están satisfechos, no están llenos, no acaban de comer, sino que están próximos a la hora de comida y les hacen el experimento en ese momento. Entonces tienen hambre y van a querer la comida. En esa condición podríamos decir que ambos ven y quieren la comida. Ahora, ambos podrían saber que esa oración 1, o sea, tanto el subordinado como el dominante ven y quieren la comida, es verdadera, o saben que uno, ¿sí? Saben que uno es como decir, es lo mismo que decir que uno es verdadera. Y uno podría decir que también el otro sabe que uno, o sea, ahí podrían empezar a tener algo así como intencionalidad compartida. Los dos saben que ahí está el alimento, los dos saben que el otro sabe y que también lo quiere. Entonces como que tienen como un conocimiento compartido de cómo es la situación en cuanto al conocimiento de la situación. Eso es lo que llamaríamos, más adelante vamos a llamar conocimiento común. Y no tienen que comunicarse porque es algo simultáneo, que ambos ven, que el otro ve, ¿sí? Y entonces podríamos decir, por lo menos en principio, están todas las condiciones dadas para que haya un caso de intenciones compartidas, o al menos de conocimiento común. Sin embargo, estos investigadores, Tomasello y su grupo, van a aceptar que uno, el subordinado, ¿sí? Digamos el subordinado, tiene una intención de segundo orden sobre lo que el dominante piensa o ve o sabe, pero no aceptan que ambos saben que cada uno sabe que el alimento está ahí y que ambos lo quieren. Ellos no aceptan que hay algo así como, esto sería una representación un poco arbitraria, pero digamos, es un concepto un poco difícil de pintar lo que es el conocimiento común, pero esto más o menos sugiere la diferencia. Aquí tenemos una intención de segundo orden, un individuo sabe lo que el otro está pensando o quiere o ve, y aquí los dos saben que cada uno está viendo el alimento y tienen ese como conocimiento común de la situación. Ellos niegan que eso sea el caso, solo aceptan que esto es el caso. Ahora, ¿por qué lo niegan? Y aquí vamos a las razones. No lo niegan con base en el experimento que hicieron. Ellos tienen otros experimentos y otras razones para negar que los chimpancés tienen intencionalidad compartida. Entonces vamos a esas razones. La primera razón es que ellos, con base en un experimento que les voy a mostrar ahorita, sostienen que los chimpancés no hacen cosas juntos. Aparentemente colaboran, por ejemplo, cuando cazan. Hay primatólogos que dicen que esa caza es una caza cooperativa y es una caza en donde todo el mundo tiene su rol y donde los roles están coordinados porque hay
digamos, una conciencia común de cómo se complementan esos roles y se dividen de manera, como quien dice, casi racional para que se cumpla el objetivo común. ¿Ya? Christoph Bersch ha defendido esa tesis, ustedes pueden buscar, incluso no tengo el video acá, pero buscan en YouTube, ahí están los videos de la casa cooperativa y creo que con cámaras infrarrojas en donde se ven cómo se mueven los chimpancés debajo del follaje y todo parece que todos tienen un rol predeterminado y van a la casa conscientes del rol que tiene cada uno. Entonces Tomasello dice no, eso aparece así, pero en realidad no casan juntos. Cada uno casa individualmente y pareciera que casan juntos. Entonces, claro, como es controversial, a partir de lo que uno ve, uno podría irse para las dos tesis, que casan juntos o que no casan juntos, pero ellos tienen un experimento, varios en realidad, pero este es de pronto el más diciente, de por qué Tomasello y su grupo dicen que ellos no hacen cosas juntos. Ellos ponen la siguiente situación, tienen una especie de bandeja muy grande que para que se acerque a la jaula donde están los dos chimpancés, ellos están divididos aquí por una rejilla, los dos tienen que jalar al mismo tiempo, tienen que traer la bandeja, y la bandeja está sobre unos rieles, y si uno la jala solito, entonces se atranca, tienen que jalar los dos al mismo tiempo coordinadamente. Cuando el alimento está dividido en la bandeja, ellos jalan muy bien, y la mayoría de las veces consiguen el alimento. Cuando la ven en la mitad, el alimento, ya como que pierden interés en la actividad conjunta. Tomasello dice que lo que pasa aquí es que ellos prevén que van a tener que pelearse por las bananas, o sea, llegan como, si jalan, llega como al punto medio en donde los dos tienen que jalar la banana a través de la reja, pero no se la dividen, mientras que ese experimento hecho con niños funciona muy bien. Los niños jalan juntos y luego se dividen el alimento, y si son niños pequeños de 2 años o algo así, si alguno se lleva más de lo debido, entonces el otro protesta y generalmente terminan como compartiendo más o menos equitativamente. Eso no sucede con los chimpancés, entonces lo que dice Tomasello y su grupo es que en el fondo se nota por este experimento que ellos están cada uno yendo por su alimento de manera individual, y que la coordinación es una especie de epifenómeno de ese ir individualmente por el alimento, y que lo mismo sucede en la casa cooperativa, ¿ya? Que nosotros vemos en los videos. Hay otras evidencias, digámoslo así, de que ellos, para Tomasello y su grupo, ellos no tienen intencionalidad compartida. Y es que, por ejemplo, los chimpancés nunca señalan, en su hábitat natural nunca señalan. Un chimpancé que se crió con humanos aprende a señalar, pero realmente el señalamiento de ellos no es tan claro que sea una especie de una expresión declarativa, como mira eso, qué tan interesante, sino que más bien es como dame eso o quiero eso. Mientras que nosotros cuando señalamos sí estamos queriendo como llamar la atención sobre un estado de cosas sobre que podemos de alguna manera conversar o compartir nuestra sorpresa o lo que sea. Otro ejemplo, otro experimento que ellos hacen que sugiere que los chimpancés, a diferencia de los niños, no tienen objetivos o propósitos comunes, es que cuando los niños y los experimentadores están en una actividad conjunta y el experimentador se sale de la actividad, el niño lo trata de atraer de nuevo a la actividad, y los chimpancés, cuando eso sucede, pierden completo interés y se van. Como que no tratan de comunicarse con el experimentador, de decirle sigamos jugando o algo así. Ellos dicen que los chimpancés no tienen un sentido del nosotros, ¿ya? Vamos a ver si me funciona este. Ups, pero parece que no. No me va a funcionar. Eso. Yo creo que de pronto si lo volvemos pequeño, lo quitamos el clic, eso, de pronto. Eso, está bien. Entonces,
Aquí es un juego, se trata de que el niño tira por el tubito, no hay sonido, pero tira por el tubito y el otro, el experimentador, lo recibe en la cajita. Es un juego conjunto, estamos haciendo algo juntos ahí. Ahora el experimentador se aleja, ustedes lo pueden ver acá, y el niño se sorprende y lo llama una vez, y lo llama ahora otra vez, casi que lo coge prácticamente, ¿no? Bueno, eso nunca lo hace un chimpancé. Y grita, ¿no? Es también importante como la expresión de alegría ahí. Pero eso un chimpancé nunca lo hace. Y entonces el sentido de nosotros, que los niños, 1 año y algo tendría ese niño ahí, 1 año y 3 meses. Los niños tienen, desde muy temprano, los chimpancés no lo tienen. Entonces, eso es otro como evidencia de que no hay intencionalidad compartida, no hay un nosotros. Ahora, una reflexión filosófica que uno puede hacer aquí es raro porque en la competencia por la comida que nosotros vimos en el experimento entre el subordinado y el dominante, hay como evidencia de que el chimpancé subordinado tiene un estado mental, una intención de segundo orden. O sea, ellos ven al otro como una mente, ¿sí? Él está viendo o él sabe que el alimento está ahí, lo ven como una mente. Y entonces yo intuitivamente diría que adquirir un sentido de nosotros una vez que vemos a otros como mentes es un paso que parece más fácil que adquirir el concepto de la mente en primer lugar. Es decir, si ellos ya tienen el concepto de que el otro es una mente, pues a mí me parecería como que de ahí pasar al nosotros es un paso más fácil que pasar de no tener un concepto de mente a tenerlo, ¿sí? Y entonces uno se podría sorprender y decir, bueno, ¿y por qué no hacen ese paso? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sí, digamos que como que la situación de la comida los presiona más a... Sí. Claro, podría ser, pero también, no sé, todos los animales juegan en realidad, ¿no? El juego en los animales es algo, no sé si en todos los animales, pero al menos en los mamíferos, no sé si en las aves o en las hormigas, no sé, pero en los mamíferos el juego es algo clave, cuando están en edad, digamos, preadulta, ¿no? A través del juego ellos aprenden a relacionarse socialmente con los otros. Entonces, no sé qué decir ahí, porque no soy suficientemente biólogo como para atreverme a decir algo, pero yo creo que, dado que todos juegan, no veo por qué no podrían. Ahora, sí, digamos, esos son temas muy, digamos, los que están investigando estas cosas, psicólogos, primatólogos, están apenas empezando a hacer hipótesis y tratando de entender qué es lo que está pasando ahí. Pero digamos que así a buenas o primeras uno podría decir, filosóficamente es raro, qué es lo que está pasando ahí para que ellos puedan tener un concepto de mente y sin embargo no den el paso hacia el nosotros, que los humanos parece que nos sale tan espontáneo desde que somos ya muy pequeños, ¿no? Entonces hay como algo que explicar ahí, algo que suscita como una necesidad de explicación, ¿por qué no han dado ese paso en nosotros? Y es un poco lo que mueve esta presentación, es cómo explicamos que ellos no tengan intencionalidad compartida. Una cosa es, ¿por qué creemos que no la tienen? Ya di las evidencias, creemos que no la tienen, o por lo menos los más entendidos y que hacen experimentos sobre estos asuntos creen que no la tienen, y eso explica por qué los humanos cooperamos, ¿no?,
tan sorprendentemente, construimos ciudades, impresionante nuestra habilidad de cooperar, y los animales pues no, los chimpancés que son los más cercanos, no cooperan mucho, cooperan algo, pero no es algo que realmente llegue a los niveles de cooperación que tenemos los humanos. Entonces, se trataría de explicar, bueno, por qué no han dado ese paso. Para explicar un poquito, aquí viene ya mi especulación filosófica, ¿por qué no han dado ese paso? Voy a hacer un rodeo por el concepto de intencionalidad compartida y el concepto de conocimiento común. ¿Ya? Creo que el conocimiento común, como lo definieron algunos teóricos de juegos, digamos, es un poco, no estoy muy de acuerdo con la definición, ahora les voy a mostrar, pero de alguna manera sí es algo que está como en el núcleo de la intencionalidad compartida, esa idea de conocimiento común. Así, la manera en que ellos lo definen de pronto no me convence. Bueno, entonces, SI significa Shared Intentionality, o sea, intencionalidad compartida. Entonces vamos a ponernos el caso entre intencionalidad compartida entre dos individuos, A y B, ¿ya? Yo diría que la intencionalidad compartida, que A y B puedan compartir alguna intención, requiere que tengan conocimiento común de esa intención, ya sea de A o de B o de ambos. El conocimiento común, esta es la definición que uno ve cuando hay reflexión filosófica sobre lo que significa el conocimiento común. Entonces se define generalmente como la habilidad de formar una secuencia infinita de intenciones de nivel superior o de orden superior, como cuando yo sé que tú sabes que yo tengo la intención W respecto a ti, ¿ya? Yo sé que tú sabes que yo tengo, y ahí tenemos como por lo menos 3 niveles de intencionalidad. Yo tengo una intención respecto a ti, yo sé que tú sabes, ya, y que yo tengo esa intención, ya tenemos como 3 niveles de intencionalidad, y podríamos decir yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, y así infinitamente. Y así es como ellos, como dicen, cuando hay conocimiento común es porque nos hemos ido hasta el infinito en esa recursividad, ¿cómo se lo llama eso? Recursive mind reading o algo así como lectura de mente recursiva hasta el infinito. No sé. Pero bueno, ¿por qué yo creo que esto no define el concepto de conocimiento común? En realidad, digamos, también parece como obvio que uno no puede subir infinitamente niveles de intencionalidad. Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, y así hasta el infinito, porque cuando llegamos al cuarto o al quinto ya estamos medio mareados, y yo por lo menos al quinto ya no lo entiendo muy bien. Entonces eso no creo que eso sea el núcleo de la idea de conocimiento común. Además, este es el argumento central de por qué ese ascender niveles de intencionalidad no es realmente algo que define el conocimiento común. ¿Por qué? Porque en realidad eso es típico de cuando un agente quiere engañar y manipular a otro agente. Supongamos que AWB significa que A quiere hacerle trampa a B, ¿ya? A quiere hacerle trampa a B. Si A quiere hacerle trampa a B, tiene razones para ocultar esa intención ante B, ¿sí? Digamos que A y B son espías de países, no sé, diferentes, entonces A lo quiere engañar a B de alguna manera, y obviamente no va a decir te quiero engañar, porque pues parte del engaño es que el otro no sepa que lo quiere engañar. Supongamos que B se entera, pero no porque A se lo dijo, sino porque, no sé, alguna pista dejó por allá, o otra persona le dijo que A lo quería engañar. Entonces A se entera de que A quiere engañar a B. B se entera de que A quiere engañar a B. B se entera, sí, de que lo quieren engañar. Y eso es tener un conocimiento de segundo orden, porque el otro tiene una intención respecto de mí y yo tengo un conocimiento de esa intención.
Sí, alguien. Lo importante es que A no dijo nada, sino que yo me enteré porque dejó alguna pista, ¿sí? Dejó alguna pista que me indica que me quiere engañar, ¿cierto? Lo que sea. Uno se puede imaginar esas películas de espías en donde uno se entera que el otro lo está, digamos, le está dando información falsa y uno creía que era verdadera, pero algo le hace descubrir que la información que le están dando es falsa. ¿Cómo? Sí, con tal de que no sea que ya se lo dijo, porque si ya se lo dice ya estamos en otro asunto, sino que él se entera por otra vía de que A lo quiere engañar. Ahora B sabe algo que A no sabe, y es, B sabe que A lo quiere engañar y A no sabe que B sabe eso. Para A es muy importante que B no sepa, pero B se enteró, y A no sabe que B se enteró. Entonces B puede manipular a A haciéndole creer que él va a seguir toda esa información que le están vendiendo, información falsa. ¿Por qué? Porque A todavía cree que B no sabe, pero B ya sabe. Entonces él puede voltear la situación a su propio favor. Entonces, ese juego de ir subiendo, entonces de pronto A se entera de que B se enteró, y entonces ahí eso le permite de pronto ahora estar en una ventaja. Esto yo lo que yo aprendo, digamos, de esa reflexión es que subir niveles de intencionalidad es lo que permite que uno de los dos que están en esa competencia por estar más arriba que el otro, ese subir es lo que permite que uno sepa algo que el otro ignora, y eso lo puede llevar a tener una ventaja en la habilidad para manipular al otro. Ese subir niveles de intencionalidad, alternativamente, primero B sube, después A se entera de que B ya se enteró, entonces ahora él está en una posición superior, siempre y cuando B no sepa que ya se enteró, ¿sí? Que A ya se enteró que B sabe. Si A comunica a B, ¿cierto? Yo te quiero engañar, entonces eso ahí en ese momento desaparece toda esa posibilidad de ir subiendo niveles y llegando a puntos en donde el otro está en una desventaja y yo estoy en una ventaja. Entonces lo que la comunicación de A produce, cuando A le confiesa yo te quiero engañar, ahí se produce conocimiento común, ahí ya los dos saben lo mismo respecto de la intención y respecto del conocimiento de la intención. Los dos están en igualdad de condiciones cuando hay comunicación, digamos, verídica o veraz. Obviamente, si yo te quiero engañar, no sería una situación muy rebuscada que fuera falso. De pronto, yo te quiero ayudar, sí puede ser falso, ¿sí? Pero yo te quiero engañar, si se dice así, es bastante complicado pensar en una situación en donde eso sea falso. Sí. Sí, pero claro, siempre y cuando A lo acepte. Si A lo acepta, digamos porque las evidencias son, ¿no? Pero hay situaciones en donde A no acepta y trata todavía de convencer a B de que alguien lo engañó a B, diciéndole que A quería engañar, ¿sí? Entonces todavía A puede, en algunas situaciones podrá tener alguna posibilidad de seguir manipulando. Bueno, entonces uno se puede representar eso de esta manera. Subir niveles de intencionalidad es como subir escaleras y el que está más arriba es el que tiene una ventaja aquí. Entonces el que está más arriba dice yo tengo la intención de hacerte alguna trampa y tú no sabes, porque no sabes estás más abajo, ¿sí? Y esto significa que él está como un paso adelante y le permite manipular al otro de alguna forma. Ese conocimiento del otro, de algo que el otro ignora, ¿cierto? Es lo que le permite manipularlo. Si el otro se entera, entonces quiere decir que subió un escalón más alto, siempre y cuando, obviamente, este individuo no se haya enterado que él ya sabe, ¿sí? Entonces, como
no sé si vieron esa película, Ahora me ves, ahora no me ves, creo que se llama en español, en donde hay todo un juego de engaños y a un policía creo que le roban, se le cambian el celular y entonces le ponen uno con chip y entonces le están oyendo todas las conversaciones y después el policía se entera que le están oyendo las conversaciones. Bueno, resulta que el policía estaba también metido. Era un juego muy complicado, pero ese tipo de juegos son los que están aquí representados. Sí. Sí. No es que sea difícil, si A confiesa yo te quiero engañar, yo creo que, decía yo, es muy rara la situación en donde eso sea mentira. Uno le puede mentir a alguien diciéndole yo te quiero ayudar, en realidad, déjame que yo te ayudo y en el fondo estoy tratando de manipularte. Pero yo no voy a decir yo te quiero engañar y eso va a ser mentira, ¿ya? Es decir, eso es una situación un poco inverosímil. Es decir, las situaciones en donde alguien quiere engañar a otro es, uno le dice no, te voy a ayudar, ¿sí? Pero en el fondo tengo unas intenciones ocultas que no te comunico, ¿ya? A veces, pero no siempre. Sí. Claro, a veces. Incluso si los dos saben que están intentando hacerlo, incluso si saben que están intentando como encontrar la manera de ganarle, aún así pueden estar actuando estratégicamente. Pero la otra situación distinta sería cuando no están actuando las personas estratégicamente, sino de manera comunicativa. Sí. Cuando verazmente quieren los dos llegar a un acuerdo a través del lenguaje. Sí. No para ganar el uno con respecto al otro, sino para actuar conjuntamente, para coordinar la interacción de una manera comunicativa. Claro. Sí, eso está bien. Bueno, aquí se representa la situación en donde B se enteró de que lo quieren engañar y si asumimos que A no sabe que B se enteró, entonces B está en una situación de ventaja y puede seguir haciéndole creer a A que lo está engañando cuando en realidad no lo está engañando y a través de eso de pronto lo puede manipular. Entonces, ¿a qué venía esto? Y es como que no estoy contento con esa definición de conocimiento común basada en la idea de subir niveles de intencionalidad hasta el infinito, ¿ya? Pienso que el conocimiento común se debería definir de otra manera, y es como estar nivelados respecto del conocimiento de las intenciones del otro y de la posibilidad de manipularlo o no. En realidad, cuando estamos nivelados respecto del conocimiento de las intenciones del otro, entonces ya no lo podemos manipular. Ya estamos en una situación en donde nos hemos como descubierto y lo que queremos es como, digámoslo así, cooperar, hacer algo juntos, sin tener ningún pensamiento detrás, ¿cierto? De ver cómo le voy a sacar ventaja o no le voy a sacar ventaja. Entonces la imagen de subir niveles ya no es útil, ¿ya? Y lo que hace la comunicación es precisamente alcanzar, lograr que haya conocimiento común sin necesidad de estar subiendo niveles. Porque en realidad eso es lo que pasa cuando uno comunica sus intenciones de manera veraz, uno como que se pone en un nivel en donde hay conocimiento común y no tenemos en ningún momento la idea de que hemos tenido que estar subiendo niveles para poder llegar a ese conocimiento común. Simplemente es pública la intención, es pública y es veraz, mientras hay que ser veraz obviamente para que haya conocimiento común. Si yo
yo digo, vamos a hacer un negocio juntos, pero estoy pensando cómo lo voy a timar, no hay conocimiento común porque el otro no sabe completamente cuáles son mis intenciones. Bueno, esto respecto de las intenciones que son, digamos así, no cooperativas, como engañar, y obviamente hay intenciones que son cooperativas, como por ejemplo casar juntos, o cuando A y B quieren W, por ejemplo, no sé, criar hijos juntos, algo así, una intención cooperativa, ¿ya? Lo que quiero defender es que el conocimiento común es lo que logra ese togetherness, estar juntos, o ese sentimiento del nosotros, que es lo que define la intencionalidad compartida, incluso en los casos no cooperativos. Esto no me voy a extender aquí, pero uno podría pensar que si estamos en una competencia abierta, digamos por la posición del macho alfa en una contienda entre chimpancés machos, yo creo que eso podría entenderse como un caso de conocimiento común. Los dos queremos la posición de macho alfa, los dos sabemos que el otro la quiere y sabemos que el otro sabe que yo la quiero, y hay como una intención, ¿cierto?, descubierta, y no hay engaño de ningún tipo, o sea, hay una contienda, y entonces eso podría ser una objeción a la idea de que no hay conocimiento común. A mí se me ha ocurrido que de pronto eso podría ser un caso, quizás uno de los pocos casos en donde sí se da el conocimiento común en chimpancés cuando están compitiendo por la posición alfa. Una vez que ya uno alcanza la posición alfa, lo que sucede es que de pronto ya deja de tener importancia la intencionalidad compartida y el conocimiento común. Bueno, esta es una pregunta que no voy a contestar porque no sé cómo contestarla, pero lo que voy a decir sugiere que de pronto ese es estar en una especie de estado consciente de ser un nosotros, no solamente requiere que veamos a los otros como mentes, sino que la veamos como iguales respecto del conocimiento de la mente del otro, como que estamos en una posición de igualdad ahí. Y no sé si llamar a eso un tipo especial de cognición, pero de pronto, si algo hay de verdadero detrás de esto, habría que pensar como que sí es un tipo especial de cognición. Sí, puede ser. Sí. Solo que en este caso, claro, no solamente yo llego a entender la mente del otro como es, sino que el otro tiene que saber que yo entiendo, ¿cierto? Y tiene que estar también como en una situación en que sabe que estamos compartiendo su pena o su alegría, ¿sí? Porque la intencionalidad compartida implica que los dos están compartiendo un mismo estado mental, algo así, pero no solamente que lo tienen, porque alguien puede tener el mismo estado mental que el otro, pero no sabe que lo tiene, no sabe que entonces no están compartiendo nada. Compartir significa como que realmente son conscientes de que ambos tienen el mismo estado mental. Sí, yo creo que el concepto de empatía es un concepto complicado, yo no lo uso aquí, pero me gusta el concepto y creo que es un fenómeno muy importante a la base de la moral. En eso yo sería, digamos, humeano y smithiano en cuestión de metaética. Yo creo que Smith y Hume tienen más razón que Kant en comprender el fenómeno de la moral como un fenómeno de empatía más que un fenómeno de racionalidad. Pero no lo usé porque pues eso me saca un poco del objetivo de esta charla. Ahora vamos a la tesis, y es por qué la dominancia se dice que bloquea o impide la evolución del conocimiento común y la intencionalidad compartida. Y aquí voy a hacer otra vez una especulación sobre el experimento que vimos de la competición sobre alimentos.
En ese experimento, donde hay competición entre un subordinado y un dominante, nosotros podemos decir que cuando los dos están informados sobre dónde está el alimento, ¿sí? En esas condiciones en que los dos ven, porque en algunas los dos ven y en otras solo el subordinado ve y el dominante no. Pero en las condiciones en donde los dos ven, podemos decir nosotros que el subordinado sabe y el dominante sabe, o de pronto no sabe, sobre la existencia de la comida detrás de una barrera, digámoslo así. Sin embargo, solo tenemos datos sobre las intenciones de segundo orden del subordinado. En ese experimento nunca se hacen con algún tipo de condición en donde se vayan a sacar inferencias sobre si el dominante sabe que el subordinado sabe, ¿ya? Nunca, siempre es el subordinado el que es el estudiado a ver si sabe lo que el dominante piensa o no piensa. Para haber sacado conclusiones sobre lo que el dominante sabe o no sabe, hubieran tenido que cambiar los roles. O sea, el dominante siempre ve lo que pasa en la arena cuando se esconde el alimento y el subordinado a veces ve y a veces no ve. ¿Por qué ellos no hicieron eso? ¿Por qué los experimentadores no cambiaron los roles y a ver si el dominante también sabe lo que el subordinado sabe? La razón en el fondo es muy sencilla. El dominante se hubiera aproximado siempre al alimento, independientemente de lo que el subordinado supiera o no supiera. ¿Por qué? Porque es que precisamente ser dominante significa que tiene un derecho, digámoslo así, sobre el alimento que el subordinado no tiene. O sea, tiene una... hay una regla que dice que simplemente el dominante sabe que tiene una prioridad sobre el alimento o también sobre las hembras en celo que el subordinado no tiene. Entonces no hubiera tenido ningún sentido tratar de ver si el dominante se aproxima o no y si eso revela que sabe que el subordinado sabe, porque es que nunca jamás se habría frenado por ese conocimiento. Para el dominante no tiene ningún uso en su deliberación racional, en su decisión de acercarse al alimento, saber si el subordinado sabe. Seguramente ni se le pasa por la cabeza pensar eso. Por lo menos en esa situación de competición. El subordinado, en cambio, sí tiene un uso, porque si el dominante sabe, pues yo no me aproximo, porque él tiene el derecho y si yo trato de disputarle ese derecho, como él es el dominante, me va a castigar. Entonces, como no hay un uso para el subordinado sabe que el alimento está ahí, tampoco hay un uso para ambos sabemos que el alimento está ahí. ¿Sí? Para el subordinado tampoco es interesante si en esa situación, pero podría ser que en otra sí, si el dominante sabe que él sabe. De pronto es interesante eso, unos experimentos muy tempranos de Menzel parece que sugieren que los subordinados sí les interesaba saber si el dominante sabía que él sabía, porque lo trataban de engañar sobre si sabían o no sabían. Entonces, eso también es un punto ahí complicado. Pero en todo caso, eso sería como un ejemplo de estar subiendo niveles de intencionalidad, pero no alcanzando conocimiento común. El subordinado podría tener hasta 3 niveles de intencionalidad sobre lo que el dominante cree o no cree, pero nunca como una manera de conocimiento común, sino sobre una manera de ver cómo hace para conseguir el alimento sin que el dominante lo impida. Entonces, de nuevo, la idea es que esto tiene sentido postularlo en esas competiciones, pero esto no, por las reglas de la dominancia. Entonces, si no hay un uso para el conocimiento común por las reglas de la dominancia, entonces no puede haber una presión selectiva, ¿cierto?, para mentes que alcancen o instancien el conocimiento común. No hay presión selectiva para eso porque
en su mundo social no hay un lugar para el conocimiento común. El conocimiento común es como algo típico de, yo diría que es típico de especies en donde los individuos se sienten como iguales en algún sentido. Yo concluyo con esto. Tomasello y sus colaboradores han dicho que es la actitud competitiva la que bloquea la evolución de la intencionalidad compartida, pero en el fondo no es la actitud competitiva, porque nosotros los seres humanos también somos muy competitivos, pero lo que sucede es que de pronto no tenemos, por lo menos no claramente, establecido quién es el dominante y quién es el subordinado, ¿sí? Eso no es una regla rígida de nuestras sociedades. Entonces, lo que se podría concluir aquí es que para que evolucione la intencionalidad compartida, lo que necesitamos son sociedades en donde ha desaparecido la dominancia, donde los individuos se pueden sentir como iguales y donde pueden competir como iguales, ¿sí? Por eso yo decía, cuando dos chimpancés se enfrentan por la posición alfa, quiere decir que ninguno de los dos reconoce que el otro es el alfa. O sea, el uno puede haber tenido la posición alfa los últimos 3 años, pero le sale un rival. En el momento en que le sale el rival, ese rival no reconoce que el otro es alfa. Y obviamente el alfa hasta ese momento no va a reconocer que el rival es alfa. Entonces se enfrentan, como quien dice, sin esa sensación de que el uno es dominante y el otro es subordinado. Ahí de pronto sí hay una situación de conocimiento común, porque los dos tienen que saber que van tras la posición alfa, que el otro también lo sabe y que no la va a ceder si no es a través de una contienda agresiva, ¿no? Porque realmente es una contienda agresiva. Como conclusión es esto, que la intencionalidad compartida debe coevolucionar con un sentido de equidad, digámoslo así. Entonces no es solamente un asunto de cognición, digamos, es como un asunto de, no sé, ¿cómo llamarlo?, de moral, de ética, de un sentido de equidad que tiene que estar ahí. No digo que sea primero, que sea después, no. Es más seguro decir que coevoluciona, porque ahí es muy difícil decir que es primero y que es después, es como el problema del huevo y la gallina. Entonces, coevoluciona, de alguna manera tienen que salir juntos. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho la atención y estoy dispuesto a contestar más preguntas si las tienen. De primatólogos y antropólogos evolucionistas con esa pregunta, a ver si a alguien se le ocurre. Ah, bueno, interesante. Podría ser algo diferente, claro. Sería interesante, sí, claro, buena idea. Bueno, a eso segundo, yo ahí creo que más bien optaría por pensar que ese yo sé que yo sé no es algo que pueda darse evolutivamente o incluso concretamente
independiente de la interacción social. Ahí sí yo soy más como, no sé, interaccionista en el sentido en que creo que llegamos a esos yo sé que yo sé, es a través de yo sé que el otro sabe que yo sé, algo así. Es como en la interacción social que logramos tener esa habilidad. Pero el punto de la charla es que en el fondo eso es ese subir, yo sé que él sabe que yo sé, o yo sé que ella sabe que yo sé que ella sabe, no sé qué, no nos va a llegar, no nos va a llevar nunca a eso que llamamos conocimiento común, sino que ahí lo que hay un problema como de motivación fundamental que está bloqueando ese, ¿ya? O sea, lo que estoy tratando de formular es algo así como que esa habilidad que tú llamas cognitiva, que falta un pedacito, en el fondo es un asunto como de motivación, o no sé cómo ponerlo, de pronto motivación no, pero sí ver al otro como un igual, sí ver al otro como un igual, no sé si es un asunto de motivación o cómo lo podría formular. Yo estaba pensando en algo parecido durante el examen. Ese nivel de cognición, precisamente viendo que el otro me ve y como que yo soy igual al otro, entonces yo ahí adquiero como la habilidad de verme también. Es decir, yo me veo a mí mismo a través del otro, yo me pongo como los zapatos del otro y ya empieza la empatía por ahí. Los fenomenólogos hablan como lo raro que es el cuerpo propio como un objeto físico, porque uno nunca lo ve completamente, Sí. puede ver objetos externos como Sí. justamente, tal vez estaba pensando que los humanos nos facilitamos eso al vernos en un espejo, como ser capaces de reconocer que mi cuerpo es en realidad muy parecido al cuerpo de otro ser humano. Así podemos hacer como la separación de uno mismo en verse, ponerse a uno mismo en términos de otro, verse a uno mismo como otro, no ver al otro como yo. Y tal vez eso es más complicado cuando uno puede ver una imagen de uno mismo y reconocerla como, esto es una imagen parecida a mí, esto soy yo. Pero ese tipo de test lo pasan algunos animales, ¿no? El de reconocerse en el espejo. Reconocerse, hay dos tipos de reconocerse, se le ponen el espejo delante y entonces ellos lo usan para ver partes de su cuerpo que no se pueden ver. O la otra es que les pintan la frente, entonces ellos se ven en el espejo, digamos cuando están dormidos o los duermen, les pintan una cosa blanca, luego les ponen el espejo y ellos ven ahí y algunos se soban, otros no, ¿ya? Y curioso es que algunos que no pasaron el test de usar el espejo para verse la espalda o para verse el trasero o algo así, sí pasan el otro ¿no? de rascarse la cabeza cuando les pintan la... Entonces, algunos chimpancés, esos, creo que incluso algunos delfines ya han pasado el test, eso lo siguen haciendo mucho. Algunos monos como que no lo han pasado nunca, o han pasado una versión pero no la otra, en fin. Sí.
Yo, digamos, discreparía ahí en el caso del subordinado por lo siguiente, porque lo que quise mostrar aquí es que la habilidad de estar un paso más adelante que el dominante en el conocimiento de lo que el dominante intenta y sabe, o sea, de sus propósitos y de su saber, nunca va a llevar al conocimiento común, porque en realidad la motivación ahí es ser más listo que el dominante. Y ser más listo que el dominante es saber más que el dominante, y el conocimiento común es precisamente igualar a ambos respecto de las intenciones que tenemos y del conocimiento que tenemos de las intenciones del otro. Entonces, mi idea es como que la imagen de la escalera y de subir niveles de intencionalidad nunca va a llevar al conocimiento común, porque la función de subir niveles es precisamente saber algo que el otro no sabe y mantener al otro a oscuras respecto de eso que yo sé, para poder precisamente vencer en la competencia. Entonces, sí. Ahí, ojo, porque no, pero la posición del dominante no es, bueno, digamos, el rol podría ser atrofiado, pero ningún individuo se queda en esa posición de por vida. Entonces el individuo siempre está cambiando, y los que fueron dominantes un tiempo luego pasan a ser subordinados. Entonces no es que un individuo se atrofie, porque nunca va a ser siempre dominante, aunque sí uno podría decir que el rol de dominante no tiene la exigencia cognitiva que tiene. Sí. Bueno, tendría como un lado negativo, como que para que haya progreso tiene que haber competencia un poco
ruda, ¿no? No sé, pero bueno, sí es, digamos, intuitivamente plausible. Creo que se aplica a ambos, se aplica a ambos casos. Porque alguien, digamos, alguien puede... En principio creo que el conocimiento común es el núcleo de ambos casos. Incluso cuando no hay antagonismo, pero alguien tiene la intención, por ejemplo, yo tengo la intención de bailar con una niña, una chica, y no es antagónico, pero ella no tiene la intención de bailar conmigo. ¿Sí? Entonces, no compartimos la intención, pero los dos podemos saber, y ahí hay conocimiento común, que yo tengo esa intención. ¿Sí? Tenemos un conocimiento común de que yo tengo esa intención, e incluso podemos tener conocimiento común de que solo yo la tengo y ella no la tiene. Entonces, hay conocimiento común incluso cuando la intención es no antagónica, pero unilateral, o digamos una sola persona la tiene. Y cuando es antagónica, lo que pasa es que cuando es antagónica es como de la naturaleza de una intención antagónica el no revelarse. Si yo tengo la intención de engañar a alguien, pues no le voy a ir a decir, te voy a engañar. Así como si yo tengo la intención de bailar, yo sí le puedo decir, ¿quieres bailar? Y me dicen, no. Bueno, pero yo no le voy a decir a alguien, te quiero engañar. No, pues no tiene mucho sentido. No, pero como ejemplo de antagonismo, claro, puede ser, no necesariamente. Bueno, digamos, ambos queremos ser presidentes de la República, ¿sí? Y entonces los dos sabemos que ambos queremos ser presidentes de la República. Claro que de ahí yo no le estoy engañando al otro sobre mi intención de ser presidente, ni él a mí, obviamente eso es público, pero sí puedo estar engañando en muchas otras cosas. Porque es un juego competitivo en donde yo tengo ventajas cuando sé algo que el otro no sabe. Y yo creo que ese ejemplo muestra que sí hay mucho de engaño, no en la intención principal, pero sí en muchas cosas que rodean a esa intención. Si yo quiero ser presidente de la República, tengo que manipular de pronto a los amigos del otro para atraerlos a mí, y eso todo tiene que ser oculto de alguna forma para que no. Juego limpio, digámoslo así, dudo que haya en ese tipo de competencias. No sé si seré muy escéptico. Por ejemplo, sí. Que en realidad no tengo, sí. Sí. Y en la competencia política seguramente eso es clave. Claro. Entre empresas es que se dan las dos cosas, ¿no? Se dan que yo compito con alguien o se da que yo coopero con alguien. A veces los otros no son mis competidores, sino mis cooperadores. Yo dependo de ellos, ellos me proveen de insumos, entonces yo dependo mucho de esos insumos y entonces yo tengo que cooperar de alguna manera. Pero los que venden lo mismo que yo vendo, obviamente son mis competidores y ahí sí tiene que haber mucho de yo oculto mi estrategia para poder vencer al otro. Y adivino cuál es su estrategia para adelantarme o alguna cosa. Bien, quedan algunos minutos. Hay una pregunta, ¿quedan más preguntas? Ya. Creo que con eso tenemos... el primero... bueno.
Ahí sí me cogiste, como dicen en Colombia, no sabría, porque no conozco Hegel suficiente como para decir si estoy derribando a Hegel. No creo que esté derribando a Hegel, pero sí. Pero digamos, en Hegel también hay como un fin de la historia, entonces si hay un fin de la historia, se acabó la historia, entonces es como que llegamos a un punto donde ya no hay más dialéctica, o no sé si la dialéctica es un eterno retorno, así como en los antiguos, o como en Nietzsche, o algo por el estilo. Pero ya nos salimos como de la cuestión aquí más prosaica y empírica de cómo evolucionamos, para ir a ya cosas muy especulativas y muy de interpretación del mundo. Yo ahí me declaro incapaz. Sí. En el famoso libro, el primer libro que escribió Franz de Waal, que es primatólogo muy conocido, que se llama Chimpanzee Politics. Él relata ahí como una historia de intrigas y de que uno la lee y es como, claro, seguramente hay mucho de adorno, pero se llama Chimpanzee Politics, Power and Sex Among the Apes, ¿ya? Como intrigas políticas con poder y sexo y no sé qué. Bueno, todo eso está ahí ya en los chimpancés, ¿no? Entonces, ahí él relata historias en donde los Borgias, dos chimpancés tratan de derrocar a uno, y luego cómo esas alianzas son totalmente oportunistas, y uno de los que estaba aliado se alía con el otro que fue derrocado para poder derrocar al otro, y una historia de intrigas así y de traiciones impresionante. Sí. Lo preguntaba porque pensaba. Pero eso se da incluso cuando solo dos individuos se enfrentan en una rivalidad, ¿no? Por la posición alfa. Ahí uno dice, pues los dos saben que el otro quiere la posición alfa y los dos saben que el otro sabe. Digamos, como que ahí yo diría que ese es un caso en donde es muy difícil no suponer que hay un conocimiento común ¿no? Pero es un caso como atípico en este sentido. Ellos de pronto ahí están en un conocimiento común. Cuando uno vence al otro, después al dominante no le interesa más el conocimiento común. Y al otro tampoco le interesa. Lo que le interesa es ver si sabe más que, ¿no? Para poder engañarlo, para poder ser más listo y conseguir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuentan historias un poco anecdóticas de que los chimpancés subordinados copulan con las hembras ocultándose del macho dominante. O sea, se ocultan para copular porque saben que pues, no lo pueden hacer. Y entonces ahí hay un caso en donde hablan de engaño. El subordinado está engañando al dominante porque está haciendo algo a sabiendas de que el otro no lo puede ver, ¿no? Sí. Esa es la idea que está detrás de la intencionalidad compartida de Tomasello. La idea es que gracias a esa intencionalidad compartida es que cooperamos los seres humanos, y que los chimpancés no pueden cooperar a ese nivel en que cooperamos los humanos porque precisamente no tienen eso, no tienen intencionalidad compartida. Sí. Sí, porque, digamos, Tomasello no usa el concepto de conocimiento común. Yo lo estoy usando como para postular, lo que yo veo ahí es que el núcleo de la intencionalidad compartida es lo que los teóricos de juegos han llamado conocimiento común, que es cuando yo sé
que el otro es racional, ellos lo aplican sobre todo a la racionalidad. Yo sé que el otro es racional y sé que el otro sabe, yo también soy racional y por lo tanto el otro puede predecir lo que yo voy a hacer y yo puedo predecir lo que el otro va a hacer y así. Muy bien, muchas gracias Alejandro. Nos despedimos. Un aplauso.